buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos al webinar Derechos Humanos y Construcción de Paz, actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, estamos en conjunto con la Facultad de Derecho. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo aquí en Zoom en el espacio de preguntas y respuestas. Si por el contrario nos están acompañando por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo que a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. Sin más preámbulos, el día de hoy nos acompañan como panelistas de este evento dos personas muy importantes. La primera de ellas, Lucas Correa. Él es abogado, magíster en planeación urbana, magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Es experto en educación inclusiva y se desempeñó como asesor del Ministerio de Educación Nacional. Actualmente es director de investigaciones de DESLA. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse a este webinar. Súper, bienvenido. Por otro lado, y no menos importante, nos encontramos con Álvaro Carreño. Él es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia y otra en Ciencias Sociales. Sus temas de interés académico están relacionados con la justicia transicional, el derecho constitucional, los derechos humanos, el derecho económico y la sociología jurídica. Álvaro, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Súper, bueno, pues a todos, yo no voy a extenderme mucho más, les voy a hacer el rol a nuestros panelistas para que iniciemos con el webinar de hoy. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas las personas que se conectan y que están interesadas en la conversación que vamos a tener el día de hoy sobre los retos de la justicia transicional, una conversación que vamos a tener con Álvaro. En este caso, vamos a tener una conversación con Álvaro. Yo voy a hacer las veces de moderador, le voy a hacer un par de preguntas y él nos va a compartir sus reflexiones en relación con los principales retos que enfrentamos en Colombia en el marco de la justicia transicional. Este es un tema que abordamos a profundidad en el curso que ofrecemos desde la Facultad de Derecho y Educación Continua sobre derechos humanos y construcción de paz. Tenemos un módulo específico sobre justicia transicional junto con otros temas que hacen parte de toda la oferta. Entonces, sin más preámbulos, Álvaro, nuevamente gracias por aceptar esta invitación. Conversemos un poco sobre, en el marco del acuerdo de paz que se firmó con el grupo de las FARC, ¿cuáles son entonces, Álvaro, las principales críticas a ese modelo burocrático que se creó con el acuerdo de paz y que hoy día se implementa y que está en proceso de fortalecimiento? Bueno, Lucas, yo pienso que igual es importante primero como definir de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia transicional, como rápidamente. No pienso extenderme, solamente como para posicionarnos en el campo y como para saber de qué estamos hablando. Entonces, lo primero es que el modelo que se implementa hoy en Colombia es un modelo que viene de un proceso largo, no es el acuerdo de paz entre las antiguas FARC y el gobierno del entonces presidente Santos, no es un modelo que surge de la nada, ¿no? Entonces, viene de una serie de procesos, tanto nacionales como internacionales, que influyeron en que quedara de esta manera. Entonces, yo creo que lo primero que es importante definir es, pues, qué se entiende por justicia transicional, ¿no? Y uno podría posicionarla dentro de diferentes campos, la política, el derecho internacional de los derechos humanos, y podríamos como definirla para empezar a hablar sobre esa definición y luego empezar un poco a hablar también de las críticas y explicar un poco de qué es lo que tiene el acuerdo para poder decir cuáles son los retos que tenemos para implementarlo, ¿no? Entonces, brevemente, yo creo que para dar una definición un poco
digamos, breve y muy, que sintetiza los elementos de la justicia transicional, podría ser que es una rama de la interdisciplinaria, porque abarca diferentes, obviamente diferentes disciplinas, del derecho internacional de los derechos humanos, que propone la implementación de reformas políticas y de mecanismos judiciales y no judiciales, a través de las cuales las sociedades que han vivido contextos de violencia generalizada, de guerra, como el caso colombiano, buscan, según la definición como hegemónica de la justicia transicional, buscan transitar o construir una sociedad democrática y en paz. El modelo actual, como usted lo menciona, es el modelo burocrático. Ese modelo burocrático fue bautizado así por una académica que también dice que ella fue la que se inventó el término justicia transicional, que se llama Ruth Teitel. Y Teitel habla de que para llegar a este modelo hubo dos modelos anteriores por lo menos. Uno es el modelo de derecho internacional, que digamos que tiene como punto de referencia los tribunales después, que se implantaron después de la Segunda Guerra Mundial. Los tribunales de Nuremberg y de Tokio principalmente, como referencia para decir que ese se llama el modelo del derecho internacional, donde se planteaba que el derecho internacional es universal y que puede ser utilizado para quienes hayan incumplido esos mandatos que otorgaba el derecho internacional de protección a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En ese momento, pues obviamente no estaba consolidado el sistema internacional de derechos humanos que tenemos hoy. Sin embargo, sí existían unas referencias y pues con base en esas referencias se utilizó para poder implantar estos tribunales, ¿no? Pero la característica en ese momento de lo que en ese momento podría llamarse un modelo de justicia transicional, aunque pues hay unas discusiones sobre eso académicas, era que era muy retributivo, estaba basado en la venganza de unos que ganaron sobre unos que perdieron y cómo debían condenarse a esos que perdieron. Luego, con el pasar de los años y ya después de haber evolucionado un poco la segunda mitad del siglo XX, Teitel identifica también el modelo el modelo de reforma y de cambios constitucionales. Ella habla que estos modelos siempre están entre varios binarios, ¿no? Entonces están entre verdad versus justicia, castigo versus impunidad, lo retributivo versus lo restaurativo y la justicia versus la paz. En el caso del segundo modelo, como en el primero lo que hablamos era un modelo muy retributivo, ¿no? Como de venganza frente a los que perdieron. Y en el segundo modelo se ven las diferentes tensiones en diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, tenemos los casos del Cono Sur, después de las dictaduras, que hay una transición hacia la democracia, y en esa transición pues se pretende también investigar y condenar los crímenes graves cometidos durante esas dictaduras de Chile y Argentina, por lo menos, para ejemplificar. En esos dos casos, pues se montan tribunales, se empiezan a investigar esos casos y esas investigaciones pues buscan eso, la verdad, claro, pero tiene un componente alto también retributivo. El otro caso que también es muy retributivo son aquellas, y que implica también como esa tensión, es las transiciones que se hicieron después de que se cae la Unión Soviética y empiezan todos estos países de Europa del Este y los que componían también pues la Unión Soviética a hacer una transición a sociedades democráticas liberales, ¿no? Que es como un estándar que empieza a haber en el mundo también con esta caída hacia democracias constitucionales liberales. Esa es otra idea, entonces por eso se habla de reforma constitucional también en este segundo momento de la justicia transicional, de implementar modelos constitucionales con un sistema estatal como el que tenemos en Colombia, ¿cierto? Liberal, que tiene división de poderes, pesos y contrapesos, un sistema judicial independiente, bueno, no, como todo lo que está en el papel en la Constitución. Y ese es un elemento importante que podemos ver más adelante dentro de los retos que tiene el país hoy y que igual quedó implantado también. Y justo también Colombia ahí entra en una transición constitucional con la Constitución del 91, donde también se habían desmovilizado unos grupos guerrilleros en ese momento, el EPL, también está el M-19, una facción del ELN, ¿no? Había varios grupos, el Quintín Lame, que se habían desmovilizado y que también hicieron parte como de este proceso democrático. Las antiguas FARC en ese momento no entraron dentro de ese proceso y quedaron excluidas de ese proceso constitucional.
Entonces tiene como esos dos elementos, un elemento constitucional, un elemento también de investigación y de encontrar a los responsables y de juzgarlos y condenarlos, pero el modelo de Sudáfrica, que también aparece como dentro de ese espectro de esa época, impone otra visión muy distinta que pone en tensión esto de retributivo versus restaurativo, y es que la Comisión de la Verdad en Sudáfrica se volvió un referente para mostrar que la sociedad también quería era primordialmente la verdad sobre lo que había sucedido, y además escucharla en la voz de quienes habían perpetrado los graves crímenes, ¿no? Que eso era parte también de un paso de la reconciliación. Si usted se da cuenta, digamos que todo esto son elementos de los que se hablaron en su momento cuando se estaba haciendo el proceso de paz y que quedaron también plasmados algunos en el acuerdo. Reformas constitucionales, temas de justicia, el tema de la justicia restaurativa, que fue bastante discutido, ¿no? Entonces estaba como el tema de la paz sin impunidad, que promovía un sector político en el país, que hoy está en el poder, o esa es la paz de Santos, donde se les estaba supuestamente entregando el país a las antiguas FARC, ¿no? Entonces, digamos que esa tensión está presente y el caso de Sudáfrica muestra un poco como esa tensión que se puede ver, como por ejemplo los tribunales de Yugoslavia, que son altamente retributivos, y el caso de Sudáfrica como esto, más las reformas constitucionales. El modelo burocrático, digamos que viene a recoger todos estos elementos y se da también ya a principios del siglo XXI, en los primeros años, se plantea desde Naciones Unidas, el alto relator de justicia transicional, plantea entonces una definición un poco más compleja que involucra todos estos elementos. Entonces ya se empieza a hablar de reformas constitucionales, de mecanismos judiciales y no judiciales, y de reconciliación, también de una transición hacia una democracia liberal. Entonces se hace una estandarización y una institucionalización de ese modelo, que es el que termina siendo de alguna manera, con algunos matices y con base en el contexto colombiano, siendo aplicado en el acuerdo de paz. Tenemos un antecedente en nuestro caso, que fue el tema de justicia y paz, que es un modelo bastante judicial. Se le impone a los jueces una gran carga de resolver los temas de reparación a las víctimas, que es otro de los temas centrales dentro de la justicia transicional, y es tal vez el más importante, que es poder tramitar en el marco de esa justicia de transición, que tiene que ser temporal, los derechos a las víctimas que no habían sido tramitados, que no habían sido resueltos, que no habían sido garantizados a las víctimas pues durante el conflicto, durante el periodo de violencia generalizada, ¿no? Entonces, es otro elemento que también entra a jugar y que estuvo también en curso. En Colombia, en Justicia y Paz, a los jueces se les impuso una carga gigantesca, pues, para resolver y tramitar todos esos derechos, y con el tiempo, entonces, hicieron reformas, como la Ley 1448, que implantó medidas administrativas, que luego con la Ley 1592 terminaron articulándose para decirle a los jueces, ustedes tienen que también tramitar esto a través de la vía administrativa. Además, Colombia tiene una particularidad, y es que pues actualmente hay un registro de más de 9 millones de víctimas, y los jueces estaban demorándose mucho porque el sistema judicial pues obviamente tramita a través de principios jurídicos como el principio de legalidad, del debido proceso, todo, y eso demora mucho el trámite. Entonces, por el tema también de acelerar el proceso y de entender que la violencia era tan grande que tal vez tramitarlo por los jueces iba a tomar también muchísimo tiempo. Entonces las víctimas estaban esperando la garantía de sus derechos, y pues lo que se decidió en ese momento fue digamos, un tema político también, expedirla a través del Congreso la Ley 1448, que buscaba un poco resolver eso y manejar supuestamente, porque no ha pasado tampoco de forma célere, las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas. Creo que hay muchos detalles acá que tal vez pueden ser un poco largos, entonces no sé si usted quiere que hable de algo específico, pero en concreto el modelo burocrático se puede observar claramente en lo que se pactó en La Habana. Entonces tenemos 6 puntos, un punto que plantea, digamos, los 6 puntos, 5 puntos buscan resolver los problemas estructurales que dieron origen al conflicto, por un lado, y que por el otro lado alimentaron el conflicto, le siguieron dando vida a ese conflicto, ¿no? Le dieron gasolina, lo alimentaron. Entonces, el primer punto y el segundo punto son 2 puntos que se plantearon como
parte del surgimiento del conflicto. El punto uno es la reforma rural, que busca entonces, en principio lo que se buscó en el pacto, pues era solucionar los problemas de acceso a la tierra, el desarrollo rural, visto desde la perspectiva de quienes habían sido excluidos por parte de las políticas públicas y de las leyes de la política agraria. Y pues sabemos que Colombia es uno de los países más desiguales en materia del campo y del acceso a la tierra. Entonces, pues ese era uno de los puntos principales y fue uno de los motivos por los cuales se inicia el conflicto armado en Colombia. El otro es la participación política y la exclusión de ciertos grupos que en Colombia no solamente han sido excluidos del sistema político, sino que también han sido asesinados, desaparecidos, torturados, en fin, han sido víctimas por tener una ideología específica, que pues es principalmente obviamente las tendencias de izquierda en el país, ¿no? Álvaro, espéreme un momento, señor. para que hagamos una pausa antes de entrar a los 5 puntos, porque ese será el primer reto del cual vamos a hablar. Producto del modelo burocrático es que tenemos hoy la institucionalidad relativa a la justicia transicional en Colombia. ¿Nos falta alguna idea por cerrar ahí antes de pasar al primer reto? ¿O comenzamos ya con el primer reto de la justicia transicional? Pues yo diría que es importante tener en cuenta dentro del modelo burocrático que de pronto podría de pronto también plantear, después de los 5 puntos o los 6 puntos, plantear de pronto una crítica a ese modelo, o las críticas a ese modelo burocrático, y luego pasar a los retos. Luego pasar a los retos, porque los retos se mezclan con las críticas. Con las críticas, claramente. Perfecto, porque listo. Entonces ya estamos en el segundo desde el punto. diseño. Entonces, Perfecto. yo diría que, pues, digamos, hay unas cosas particulares desde el modelo burocrático, es que está estandarizado. Como lo dije, Naciones Unidas adopta un discurso en el cual incorpora elementos como la justicia restaurativa, la reconciliación y la terminación del conflicto para transitar hacia una democracia, ¿cierto? O sea, la paz y la democracia, pero una democracia ¿de qué tipo? Liberal, y obviamente en el marco de los estándares de las democracias occidentales, lo que podríamos llamar desde el norte global y cómo se construyen estos estados, que pues además son como hoy un estándar y una formas estatales pues estandarizadas, que son las que debemos, ¿no? Como también seguir en todas partes, estemos o no estemos como en el norte global, ¿no? Entonces también son una serie de imposiciones de alguna manera para poder cumplir con esos mandatos de derechos humanos y del derecho internacional, claramente, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que claramente hubo un espacio de negociación, pero el tema es que siempre va a llevar al mismo camino, que es la instauración de una democracia liberal, ¿cierto? Eso es importante. Incluso Teitel habla que es la transición de una sociedad iliberal a una sociedad liberal. Digamos que esto es muy cuestionado por varios autores. Entonces, pues pues ahí también hay un tema, y es que, pues claramente el liberalismo viene cargado también, digamos, el liberalismo ideológico y filosófico viene cargado, pues, de un derecho, y el derecho es el derecho que surge de la democracia representativa y una serie de procesos, ¿no? Como los que tenemos pues hoy actualmente, que surgen en el marco del capitalismo y obviamente pues tiene unos problemas de estructuras de poder y de quién dice el derecho, quién lo dice y quién es capaz de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde está uno de los problemas también en los cuales se enfrenta la justicia transicional en general. Sí. Listo. Entonces, ¿quieres recapitular los puntos del acuerdo o pasamos a las críticas? Pues yo creo que es importante como dejar claro como cuáles son los puntos del acuerdo. Entonces, los 2 primeros puntos, se habla que son puntos que buscan atacar la génesis del conflicto, digamos, que son la reforma rural. El segundo punto, que es el de participación política de grupos excluidos dentro del sistema político, incluyendo pues también las antiguas FARC. El tercero es busca la terminación del conflicto y hay elementos de protección a los excombatientes, la reincorporación de los excombatientes, los temas de desmantelamiento de otras organizaciones criminales que también pueden estar en conflicto en este momento. Y está entonces el punto 4 y el punto 5, que son los que tal vez buscan, el punto 4, que es el de drogas ilícitas, que es uno de los motores más grandes del conflicto, ¿no? Entonces, ese claramente no es el origen del conflicto en Colombia, pero pues tiende a buscar una solución que transforme la visión que había tenido hasta ahora el Estado frente al tema de las drogas ilícitas y la lucha contra el narcotráfico,
que pues además las drogas ilícitas pues alimentaron el conflicto armado y todavía lo siguen alimentando hoy en Colombia. Entonces obviamente así haya mutado el conflicto, las drogas ilícitas son un punto muy importante. El otro punto pues es el punto cuando se habla de justicia transicional, pareciera que solo se hablara de esto y se dejan los otros mecanismos y las otras reformas que se debieron haber hecho a un lado. Y son pues el punto de víctimas y pues todos los temas de la creación del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, donde se crean tres principales mecanismos que son la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, ¿no? Son tres mecanismos que buscan satisfacer los derechos de las víctimas. Y bueno, y el punto 6, que es el punto de monitoreo y verificación, que busca que se dé cumplimiento a estos acuerdos, ¿no? A los otros puntos. Eso sería como lo que se pactó en La Habana. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay unas reformas que se hacen en lo rural, en lo social, en los temas de participación política, ¿cierto? Para incluir a estos grupos excluidos. Hace poco ya por fin salió la ley que permite la participación de víctimas en el Congreso, por ejemplo, que es uno de esos elementos que están allí. Y bueno, no sé si entramos a hablar ya de esto o hablamos más adelante como de las críticas o de lo que está quedado en la implementación. Hablemos primero de las críticas al sistema y después aterrizamos con eso que está quedado en la implementación. Listo, de una. Entonces, pues hay unas críticas al modelo burocrático, como está planteado hoy, como se ha empezado a implementar, porque además Colombia no es el único lugar donde se implementa modelos de justicia transicional, también en Centroamérica ha habido procesos, en el sudeste asiático, en países africanos, y desde diferentes perspectivas se ha aplicado este modelo. Entonces, el modelo burocrático parte de la base de que, pues, haciendo instituciones muy parecidas a las instituciones que existen en las democracias liberales, como los tribunales de justicia, se pueden resolver los derechos de las víctimas, se pueden tramitar las peticiones de las víctimas que han sufrido el conflicto, y digamos que ahí hay un problema porque se vuelve un proceso altamente legalizado, ¿sí? El derecho se mete en la mitad y el derecho tiene unos problemas para tramitar las cosas rápido. Y a veces lo que ha pasado es que pues tenemos víctimas que llevan siendo víctimas sin resolver su caso 20, 30 años o hasta más, y pues hemos evidenciado que ni Justicia y Paz ni tampoco pareciera que la JEP pudiera tramitar estos derechos tan rápido, porque tenemos que cumplir con los principios de legalidad, ¿no? El debido proceso y demás, y empezar además en un aparato burocrático a tramitar estas solicitudes que no funcionaron en la justicia ordinaria, y replicamos no solamente el sistema, el modelo, muchas veces, sino también prácticas que los que trabajamos en la justicia transicional también replicamos algunas de las prácticas burocráticas que vienen de la justicia ordinaria. Y eso hace pues que sea mucho más difícil tramitar estas solicitudes de las víctimas, y pues digamos para solucionar el conflicto, además, digamos para darle cierre a lo que generó el conflicto, y proteger los derechos de las víctimas. Lo otro es que también hay otra crítica que se hace al modelo, y es que el derecho funcionaría como una herramienta neutral, y que esta herramienta neutral pues entonces puede ser llenada de contenido por parte de quienes negocian el acuerdo o de la sociedad en general, ¿cierto? En virtud de poder solucionar el conflicto. Lo que pasa es que realmente uno puede ver que el derecho replica también las estructuras de poder. Al replicarse esas estructuras de poder, entonces, pues obviamente, pues existen problemas que son estructurales desde la concepción del mismo acuerdo. Entonces, hay algunos autores que hablan que muchas veces la justicia transicional es una justicia de élites. Y pues en el caso colombiano, quienes incorporaron el lenguaje específico y quienes pactaron y quienes decidieron cómo se dice la justicia transicional, que es con fundamento del derecho internacional, pues son élites jurídicas. Por decir algunos nombres, son Juan Carlos Henao, un magistrado de la Corte Constitucional y rector del Externado, Yesid Reyes Alvarado, Catalina Díaz, que hoy es magistrada. Son élites jurídicas, lo cual no necesariamente es malo, simplemente estoy diciendo cuál es la crítica. Entonces,
son personas que tienen un lenguaje, un discurso, que es un discurso que muchas veces está alejado de las realidades sociales y que las víctimas no saben cómo tramitar a través de ese discurso, ¿no? Y eso hace un poco también alejada esa justicia de la realidad social que se vive. Y eso pues es problemático no solamente porque pues las víctimas no se acercan a la justicia entendiendo que es una justicia para ellas, sino que pareciera que es una justicia elitista que permanece como alejada de la sociedad, ¿no? Entonces, ese tal vez puede ser uno de los retos que pues se pueden plantear, y es como acercar esa justicia de una manera pues como más efectiva a quienes va dirigida, que son las víctimas, incluso los comparecientes. Y entramos además en discusiones del lenguaje, sobre el lenguaje jurídico, porque tenemos que usar los estándares internacionales y ese lenguaje es muy específico. Es un lenguaje que encapsula tragedias humanas de una forma, pues, digamos, legalizada, ¿no? Entonces esto hace que las víctimas no sientan que allí está incluido su reclamo, y por el otro lado también a veces los comparecientes a la JEP pues sienten que lo que les están diciendo que hicieron a través de ese lenguaje jurídico puede ser violento frente a lo que ellos consideran también que es su visión del mundo y por lo cual estuvieron en combate, ¿no? Entonces digamos que eso genera unas tensiones muy claras. Entonces, digamos que esas serían como las primeras críticas. Hay unas críticas estructuralistas que dicen que, por ejemplo, la visión liberal de la justicia transicional oscurece las realidades y las complejidades estructurales que generaron y que reproducen las guerras, porque no cambian la realidad material, no están diseñadas para realmente hacer transformaciones sociales, sino que son discursos que buscan legitimar medidas y algunos mecanismos que lo que hacen es decirle a las víctimas del país: pasemos la página, sigamos adelante, ¿no? Y ese discurso de pasemos la página, posconflicto, como se llamó acá, un poco hay que ya empezar a mirar el país hacia adelante, empiezan un poco a oscurecer también las realidades que vivieron las víctimas y que actualmente viven. La ley 1448, por su parte, había planteado la idea de la reparación transformadora. La 1448 es la ley de víctimas y restitución de tierras, y esta ley planteó la reparación transformadora, que era una idea de no solamente dar reparación a las víctimas, verdad, justicia, reparación en materia como indemnización, sino también garantías de no repetición y medidas de satisfacción. Y planteaba medidas de asistencia y atención para buscar mejorar las condiciones materiales y transformar esas condiciones en un país tan desigual y pobre como Colombia. Pero pues evidentemente ha fallado en ese cometido, porque tiene dos problemas. Uno, y es que se plantea bajo el principio de sostenibilidad fiscal, entonces se le imponen límites a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, o sea, acceso a vivienda, salud, educación, lo mínimo. Las víctimas no lo tienen hoy garantizado, ¿sí? Porque además una de las características del conflicto colombiano es que el conflicto afectó a la población rural principalmente, a la población urbana en su gran mayoría, que no tenía acceso a esos mínimos derechos. Entonces esa idea de reparación transformadora surge en este contexto, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto es que no ha habido un goce efectivo de derechos de estas víctimas. Entonces, pues esa es una crítica que me parece que está vigente y que hay que ver cómo solucionar, y que es uno de los retos más grandes que tiene. Obviamente, si seguimos bajo parámetros neoliberales, va a ser muy difícil, y bajo el principio de sostenibilidad fiscal va a ser muy difícil tal vez superar ese problema, ¿no? Pero hay otras estructuras que perduran. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, las estructuras racistas y opresivas contra las personas negras se mantuvieron después de la Comisión de la Verdad y la implementación de los mecanismos de justicia transicional. Hoy en día todavía sigue existiendo una gran desigualdad entre los blancos y los negros en Sudáfrica, y otra de las cosas que persiste en Sudáfrica, por ejemplo, a pesar de la implementación de los mecanismos de justicia transicional en los 90, es, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, que sigue teniendo unos altos índices y que tampoco se transformó. Entonces, es decir, la violencia y la construcción de paz implica un montón de medidas que tal vez lo que esas élites que pactan la justicia transicional no logran surtir a través de estos mecanismos, ¿sí? Y lo que digo, pues el lenguaje es súper importante, porque el lenguaje tampoco involucra de una manera directa el lenguaje que se utiliza por parte de las víctimas. Incluso en un país tan diverso como Colombia, pues es mucho más complejo.
Perfecto. Con esas críticas pasemos entonces al primer reto, Álvaro, que usted tenía preparado para esta conversación del día de hoy. Un primer reto es la falta de implementación o la implementación defectuosa e incompleta de los 5 acuerdos. Sí, en los 5 puntos, pues, digamos, uno de los problemas y que está atado a la crítica es que, digamos que lo que hablamos de las estructuras de poder, si queremos hacer una transición a una democracia y el pacto se hace entre pues una élite y digamos en este caso fue con un grupo armado que pues tuvo la capacidad de negociar, pero desconociendo las demandas de las personas que están sufriendo el conflicto o que lo han sufrido, pues obviamente si no son las personas que están en la base social y no son las personas que entran también a tener el poder para poder también decir cuáles son sus necesidades y qué es lo que requieren para solucionar el conflicto, pues obviamente al no acceder a ese poder también se reproducen las mismas prácticas y la estructura social no cambia, se mantiene estática y eso es lo que estamos viendo hoy. Digamos que en principio se supone que con el cambio de gobierno de Santos a Duque habría habido un cambio de poder en el poder, digamos, político, pero realmente no, se mantuvieron las estructuras de poder y quienes sustentan el poder político económico son las mismas personas que lo tenían cuando se hizo el acuerdo de paz. Es decir, la sociedad no se transformó con el acuerdo de paz, no hubo una transformación real, ¿sí? Y el gobierno de Duque además lo que ha hecho, pues que también está dentro de las críticas, al ser una parte de las élites en Colombia, pues ha promovido la perpetuidad de los beneficios y los privilegios que tienen esas élites en Colombia. El punto uno, que es el punto de reformar. En un principio, cuando él llegó al gobierno, yo recuerdo mucho que él dijo que iba a por lo menos a implementar el catastro múltiplo grande de financiación, creo que del Banco Interamericano, y se iba a implementar. Pero al final, su partido de gobierno, que representa unas élites rurales que no quieren que se haga este catastro multipropósito y que se mida quiénes son los dueños de la tierra, y quiénes deben acceder a la tierra entonces en Colombia y quiénes deben pagar más, en fin, definir quiénes son los dueños de la tierra por lo menos es el primer punto que no tenemos definido en Colombia y eso ni siquiera se ha hecho y eran los puntos de La Habana. ¿Y por qué? Pues porque el presidente y el partido de gobierno y las élites que están en el Congreso en mayorías representan este poder, ¿no? Y quieren que se perpetúe de alguna manera el mismo statu quo. Entonces, pues obviamente eso hace que sea muy estático, ¿no? Entonces, esos son problemas de la implementación. Igualmente, el discurso del presidente, por ejemplo, frente al punto 4, para ir a otro punto, pues ha sido totalmente en contravía de lo que se pactó en La Habana, que es el punto de drogas ilícitas, ¿no? Entonces, desde que llegó, el presidente dijo que él iba a implementar la paz con legalidad, y la paz con legalidad tenía dos elementos, la seguridad y la justicia. La seguridad vista desde el punto de vista de militarización y de una sociedad policiva, ¿cierto? Restrictiva, más o menos como pues una segunda versión de la seguridad democrática, que es mano dura, y de esa manera se suponía que se iban a surtir los trámites, esa visión de seguridad. Y la visión de justicia que él planteó en esa paz con legalidad era una visión de justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente, dijo en algún discurso. También decía el que la hace la paga, creo que fue uno de los primeros proyectos de su gobierno. Entonces, pues esto fue en contra de entrada, en contra de los acuerdos de paz y por eso mismo, pues obviamente eso es uno de los retos, superar estos discursos que además van en contra, no solamente pues de los acuerdos de paz, sino de construir una sociedad en paz, de hacer una transición a paz. Entonces, pues es muy difícil con ese tipo de discursos. Y además, pues en el punto 4, en virtud como de estos elementos de seguridad y justicia vista desde esa perspectiva, pues entonces volvieron a decir que la forma de aproximarse a la lucha contra el narcotráfico era la tradicional, la guerra contra las drogas que nos habían planteado hace mucho tiempo los gringos y que teníamos implementando nosotros en el país hace mucho tiempo y que había producido estos efectos que hoy estamos viendo en la reproducción del conflicto y que se ha exacerbado en los últimos años, ustedes han aumentado. El año pasado hubo 80.000 desplazamientos, 30 y pico mil confinamientos, ¿no? O sea, es decir, la violencia se ha exacerbado con esta visión de paz con legalidad, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, y la visión, pues obviamente, ¿no? Como de restricción sobre las libertades individuales, ¿no? Es parte también de esta contra las drogas. Y el tema también de volver al glifosato, ¿no? Son como un montón de retrocesos, de dar pasos atrás y de no implementar lo acordado. Álvaro, Entonces, digamos que es una de las le cosas voy a que hacer una pregunta.
escucho y ¿será que entonces las FARC negoció el acuerdo de paz con una élite equivocada o con otra élite, con una élite bogotana perteneciente a ciertos estratos altos, académica, bien conectada, pero no negoció el acuerdo de paz con las élites participantes del conflicto, motores del conflicto, y esa élite bogotana con la que se negocia el acuerdo de paz falla en realmente tener un diálogo entre élites y de anclar democráticamente. Digamos, yo soy un aliado del proceso de paz y creo en él, pero lo cierto es que luego en un referendo la población no apoyó el acuerdo de paz y no solamente no lo apoyó en las secciones, votó por un candidato que abiertamente le prometió a las personas hacer trizas los acuerdos. Y usted hablaba de un punto en donde la justicia transicional fortalece la democracia. ¿Será que lo que hubo fue un que le vendió a sus bases hacer trizas el acuerdo? ¿Qué reflexión le genera eso entre élites? ¿No? En principio, el deber ser de la justicia nacional es consolidar una democracia liberal, ¿no? Mm. En principio, pues ese es el objetivo que se ha planteado desde Naciones Unidas para abajo. Entonces, digamos, lo que decía, esa crítica, las estructuras de poder, y si no hay una transformación y un acceso al poder por parte de otros sectores excluidos y por parte de los sectores que vieron el conflicto armado, pues obviamente no habrá transformación. Y como usted dice, sí hubo una desconexión fuerte entre las élites y no hubo un acuerdo entre esas élites, la élite urbana, representada claramente por Juan Manuel Santos, ¿no? Versus la élite rural representada claramente por Álvaro Uribe, la élite terrateniente del país, que obviamente no veía en el acuerdo sus demandas incluidas, ¿no? Y ahí hay un tema que puede ser también personal, bueno, en fin, pero no se tramitó de la forma en la cual se incluyeran pues a todas las partes. A mí no me preocupa que se hayan incluido solamente las élites del todo, porque eso sí genera un problema de legitimidad, sino también que no se incluyó realmente lo que las víctimas estaban esperando dentro del acuerdo. Lo que le digo, el acuerdo se impone desde esas élites que tienen un conocimiento jurídico, que tienen un conocimiento legal amplísimo, pues digamos las personas que mencionemos son personas unas abogadas supremamente buenas y reconocidas pues en el ámbito, pero pues hay una desconexión de ese sistema judicial con la realidad y con las demandas de las víctimas, ¿no? Y ahí está el problema, por un lado, y por el otro lo que usted dice. Eso fue desde la concepción también misma del acuerdo, la desconexión entre las élites fue un problema porque dejó una patica por fuera y además eso implicó que hubiera una agencia muy fuerte por parte de esas élites rurales y también solamente fueron las rurales de las que se desconectaron, sino también los terceros civiles, empresarios que participaron del conflicto, ¿no? Y lograron, estas personas lograron salirse, ¿de acuerdo? Entonces, la JEP no investiga forzosamente terceros, ¿cierto? Los por parecer voluntariamente jurisdicción, ¿cierto? Los beneficios, la verdad, claro, hay como una invitación, una seducción a que vengan a la JEP, pero la verdad es que le quitaron una pata al quitarle la jurisdicción obligatoria de comparecer a estos terceros. Entonces también una parte del empresariado, una gran parte del empresariado no quiso ser parte, una gran parte del sector de los terratenientes no quisieron hacer parte y eso dejó sin una pata a la jurisdicción, porque además el cierre implicaría que estuvieran involucradas todas las partes. La Comisión de la Verdad ha hecho un esfuerzo grandísimo por involucrar empresarios, militares, ¿no? Sectores que se opusieron fuertemente al acuerdo de paz y terratenientes para que cuenten su parte en el conflicto. Pero es muy difícil porque pues obviamente el relato empieza como a meterse dentro de muchos relatos.
y pues la Jurisdicción para la Paz está tratando también de hacer lo propio para también seducir y que vengan los empresarios y los políticos que quieran comparecer para hablar de lo que pueden contar sobre el conflicto. Entonces, eso fue el tema de los terceros, es uno de los golpes más duros, porque había sido además una experiencia en Justicia y Paz. En Justicia y Paz los terceros civiles y era una lección aprendida de justicia y con el acuerdo de La Habana se había planteado, pero cuando se tramitó en el Congreso, digamos, estos sectores de la élite no permitieron que quedara, lo agenciaron mucho y la Corte Constitucional finalmente decidió que, pues, que no, digamos que fue como una tema ahí rarísimo en el que intervinieron congresistas, incluso el fiscal general Néstor Humberto también se opuso mucho. La Corte terminó decidiendo que no se le podía cambiar de jurisdicción a las personas que no son combatientes, ¿no? Dentro del conflicto. Entonces eso quedó así y fue una decisión de la Corte Constitucional, que también es una élite. Claro, eso, Última claro, eso probablemente no tenga relación en el tiempo, podría, en mi opinión, funciona como un vía y en la medida en que el proceso de justicia transicional y de verdad y justicia se robustezca, pues lo que para algunos es una idea de impunidad probablemente vaya deshaciéndose poco a poco. Un poco así también pasó en los juicios de Nuremberg, ¿no? Al principio se juzgaba únicamente a los máximos responsables, pero emergió hasta cierto punto la responsabilidad de privados, de empresas, de quienes se beneficiaban de la guerra. Creo que una de las cosas que a veces se nos queda, nos está muy anclado en el imaginario de los colombianos y las colombianas, que existe un bueno y existe un malo, pero en nuestro imaginario no está quién se beneficia económicamente de la guerra. Si la guerra no es un buen negocio, la guerra no existe. Tiene que ser un buen negocio para alguien. Y normalmente no es solo un buen negocio para los actores armados, es también un buen negocio para otras personas que posan de civiles inocentes o de elegantes empresarios o de ciudadanos anónimos que benefician directamente del conflicto armado. Y eso seguramente será una pieza que llegue en la medida en que el sistema sea exitoso. ¿Está listo para pasar al segundo reto o quiere redondear algo más frente al primer reto? Tal vez decir que igual en los diferentes momentos que hemos vivido acá, pues como de justicia transicional, desde Justicia y Paz por lo menos ha habido un diálogo social interesante en Colombia, ha habido mucho, digamos, quienes tienen el poder, pues obviamente tienen los medios de comunicación y hablan a través de los medios de comunicación y hablan en el Congreso y pueden tramitar todo a través de las instituciones, ¿no? Quienes no tienen el poder, entonces deben acudir a la movilización social y buscar que sus demandas sean escuchadas. Entonces, no, digamos, yo no diría que del todo las otras voces no han sido escuchadas, porque en Colombia hay un movimiento social fuerte, obviamente que ha sido asesinado y que ha sido reducido y que tiene miedo muchas veces de poder decir, de poder hablar. Es un país donde la libertad de expresión está vulnerada todo el tiempo, pero dentro de todo ha habido momentos en los cuales tanto las víctimas como otras organizaciones de derechos humanos han podido hablar y han podido decir cuáles son sus demandas. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso muchas de esas demandas no se tramitaron porque pues el pacto quedó como algo muy elevado entre esas dos, digamos, como entre esas dos partes y incluso una de las élites intentó bombardear lo poco bueno o lo bueno que había dentro de ese acuerdo en beneficio de las víctimas, incluso del país, de hacer esa transición a una reconciliación nacional, que es otro de los propósitos de la justicia transicional. Sí. Pues Perfecto. el otro punto que creo que habíamos planteado, Lucas, era como el problema de la reincorporación y las dificultades que hay con los excombatientes, ¿no? Entonces, pues claramente desde la firma ha habido muchos incumplimientos por parte del gobierno, ¿sí? O sea, como no hay una, vuelvo y digo, como al poder llegó la porción de las élites que, pues, digamos, no hubo una transformación social, no hubo una movilización, pues, por parte de quienes no tenían el poder hacia una movilidad hacia el poder. Entonces, quienes quedaron en el poder, pues, decidieron qué hacer y qué no hacer. Entonces, a pesar de que el presidente Duque dice que una de sus banderas para la paz con legalidad es la reincorporación efectiva de los combatientes, de los desmovilizados, pues, no de los combatientes, sino de los excombatientes. Pues obviamente ya hoy van
casi 300 de esos desmovilizados asesinados, lo cual también es un golpe muy duro para las personas que confiaron. Yo me desmovilizo y yo voy a cumplir con los acuerdos, y si tengo que comparecer voy a decir la verdad, ¿no? Esto es un golpe muy duro para el proceso y también deslegitima el proceso, ¿no? Pareciera, digamos, o sea, es decir, uno no sabe ahí perversamente qué puede estar pasando, pero sí hay una desprotección y hay constantes demandas por parte de los comparecientes ante la JEP y de los excombatientes de las FARC de esta situación, y esto ha hecho pues que sea más difícil para ellos incluso hablar o participar dentro de las instituciones. También en el informe que sacó el año pasado el Congreso y los congresistas pues que sacan informes sobre estos temas como Juanita Gobertus, Iván Cepeda y demás, hablan de que la implementación de los temas de proyectos productivos, de reincorporación, todos los programas de reincorporación van muy lentos. Más del 60% creo que no ha podido acceder a estos beneficios. Entonces, va lento, no tienen seguridad, entonces la reincorporación pareciera que está lejana. Y además, en los territorios donde están concentradas las personas desmovilizadas, también está reciando otra vez el conflicto. Entonces, esto también dificulta pues que se haga una transición hacia la paz. Sí. ¿Qué pasa, Álvaro? Digamos, esto era previsible, ¿no? Digámoslo, pensar que el Estado colombiano iba a cumplir, un Estado que históricamente es lento, llega tarde, como dice un libro, que le ha incumplido a todos los actores, excepto a los actores económicos que pueden influenciar en la política. Era previsible, como también era previsible y en los estudios de la construcción de paz y de la justicia transicional, el recrudecimiento de la violencia, ¿verdad? Y eso finalmente no tiene un sentido de realidad en los acuerdos de paz. Es decir, se acuerdan un montón de cosas, pero lo cierto es que la implementación de los acuerdos nunca fue rápido, ni siquiera cuando la élite con la que se negoció estaba en el poder y tuvo cerca de 2 años de implementación de los acuerdos. No cumple tampoco, No, ni al paso que se esperaba. venía lento, no vamos a decir pues que no hay asesinatos a líderes sociales, incluso desde antes de la firma del acuerdo venían incrementándose esos asesinatos, que eran de muchos de esos asesinatos estaban relacionados con personas que estaban volviendo al territorio a reclamar lo que la ley de víctimas les estaba garantizando por derecho. O sea, es decir, eran personas participantes, digamos, de la transición a la paz, y estaban siendo asesinados. Y eso sucedió durante el gobierno de Santos. No estoy diciendo pues que no hubiera pasado antes, pero sí había por lo menos una intención clara, porque era el proyecto político de Santos, el legado que él quería dejar, y obviamente le metió hasta un punto la ficha. Por ejemplo, cuando pasó el tema de terceros, ahí él no tuvo la fuerza ni la contundencia que debe haber tenido el Nobel de Paz frente a ese tema para decir esto es transversal y es importantísimo que no se vayan los terceros civiles cuando vamos a hacer una transición a la paz y una reconciliación nacional. Si los terceros civiles que participaron en el conflicto no hablan, no vamos a cerrar el capítulo, ¿no? Digamos que eso es importante, o no vamos a por lo menos empezar a cerrar el capítulo, ¿cierto? Hay un término que usa un académico que me gusta mucho que se llama McEvoy, Kieran McEvoy, que tiene un texto de 2007 en el que habla de un término que se llama legalismo mágico, y dice que es un discurso que se utiliza por parte de las élites pues, que gobiernan como herramienta, utilizando el derecho como herramienta para decir que se está buscando solucionar problemas sociales estructurales. Mientras tanto, la violencia, la desigualdad, la corrupción siguen siendo generalizadas. Entonces, en el marco de estas instituciones estatales liberales, entonces se utiliza como este discurso de que nosotros estamos protegiendo los derechos humanos, estamos implementando, ¿no?, los acuerdos, no sé qué, pero al final eso está muy alejado de lo que está pasando en la realidad. Y se utiliza la ley, ¿no?, como el mismo discurso de paz con legalidad que implementó Duque para decir que sí lo iba a hacer, ¿no? Entonces, ahí está. Digamos que es una de las cosas que él incluso habla de Colombia cuando habla de ese término legalismo mágico. La ley y el uso discursivamente de lo jurídico, de la protección de los derechos humanos, ¿no? Todo esto
para hablar de que se está solucionando algo. Y Colombia, que es un país que le encantan las reformas legales, que es bastante legalista, pues se utiliza mucho como para mostrar supuestamente gestión y solucionar los problemas sociales cuando no se está haciendo nada realmente por esos problemas sociales. Perfecto. Álvaro había preparado otros 3 retos adicionales para conversar, pero digamos que la conversación es larga, profunda y vibrante. Entonces vamos a dejar hasta este segundo reto que Álvaro nos comparte, nos comparte un poco algunas generalidades sobre qué es la justicia transicional, algunos modelos teóricos que se han implementado en la práctica y cómo Colombia implementa y es quizás el más reciente y probablemente será el más muchos años, modelo burocrático y se plantearon una serie de críticas a este modelo en el caso colombiano y desarrollamos junto con Álvaro, desarrolló Álvaro dos retos de la justicia transicional en Colombia. Esta conversación encaja en la conversación más amplia que vamos a tener en el curso de educación continua sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y construcción de paz en Colombia. Un espacio en el que tanto Álvaro como yo somos profesores junto con otras personas y donde abordamos algunos temas de punta, de contexto y de punta sobre estos aspectos, el de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la justicia transicional y la construcción de paz. Este webinar entonces estaba orientado a compartir con ustedes estos retos en particular y a invitarlos a conocer la información del curso que se las acabo de poner en el chat de Zoom y que probablemente la recibirán también en su correo electrónico, el cual empezaremos a la vuelta de un par de semanas. Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y de Educación Continua para conversar en esta tarde de hoy. Muchas gracias por tus ideas y tu tiempo y les deseamos a todos y a todas, a las cerca de 35 personas participantes del webinar. Esperamos que haya sido de su interés el webinar y pues hasta este punto vamos Álvaro y yo. Nuevamente gracias Álvaro y una feliz noche. No, muchísimas Listo, gracias. muchísimas gracias a todos, a los asistentes. También tuvimos personas contactadas a través de LinkedIn. Entonces, muchísimas gracias a la Facultad de Derecho. Como bien lo decían, a propósito de este webinar, queremos compartirles el curso de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Construcción de Paz en Colombia. En este momento, algunos de nuestros asesores están disponibles por si quieren conocer más información sobre este curso. Les compartimos el enlace de Forms a través de este chat para que nos dejen sus datos y un asesor los pueda contactar lo más pronto. O también se pueden registrar en la landing del curso que también se las acabamos de compartir. Les compartimos el enlace de webinar de nuestra página web en las que podrán ver y revivir este evento y podrán conocer el contenido digital de la universidad. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a los asistentes y esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan todos una muy feliz noche. Nuevamente, gracias por participar y nos vemos en la próxima.